Muy buenos días a todos. Hoy la clase que vamos a trabajar se llama Organismos de Control en Colombia. Soy el profesor George Thomas del Colegio Instituto Cristiano Laure. Bueno, para el versículo de la Biblia hoy tenemos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14, donde habla: por tantos, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué quiere decir este mensaje? Que debemos huir de estar adorando dioses que no pertenecen al cristianismo ni al evangelio. Sigamos. Bueno, estando en la clase, cuando hablamos de organismos de control, debemos tener en cuenta que son aquellas entidades públicas del Estado que se crearon en la Constitución, en los artículos 117 y 119, en su capítulo 10, que se encargan de vigilar los recursos en los programas públicos y las entidades públicas del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que son entidades que se encargan de vigilar que los procesos estén dando de manera acorde, que no haya corrupción y que los recursos, por ejemplo, de Familias en Acción, estén siendo dirigidos a la población que lo necesita. Por esto se crearon estos organismos que pueden ser la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría, además del Ministerio Público, porque se encargan de que, de que todos estos procesos sean vigilados de manera acorde, de manera legal, de manera legítima, todos esos recursos. Les recuerdo que estos recursos son establecidos de los impuestos que son recaudados por todos los colombianos al hacer las compras o en la contribución general o estatutos que se establecen en la reforma tributaria. Debemos tener en cuenta que estos organismos como la Procuraduría, la Contraloría, la Auditoría General de la República y la Defensoría del Pueblo son organismos públicos y que están adscritas en el artículo 117 y 119. Como conclusión, se encargan de vigilar todos los procesos económicos de esos recursos en los programas públicos, en las organizaciones públicas del Estado, para ver si se está dando de manera legal, acorde según la ley, y que no hay un pacto de corrupción sobre estos programas públicos. Sigamos. Funciones de los organismos de control. La principal función de estos organismos es ejercer control financiero, de gestión y de resultados sobre las entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Asimismo, ejerce el control disciplinario del servidor público, adelantando investigaciones y sancionando a los funcionarios que incurran en faltas disciplinarias en el desempeño de sus funciones. Dicho anteriormente, se encargan de el control financiero y de su gestión y de los resultados sobre las entidades que manejan los fondos. Esto quiere decir que ella vigila esos recursos económicos de los programas públicos, por ejemplo, los programas públicos como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, los programas como el PAE, que es el programa de alimentación escolar, también tenemos los programas de adulto mayor, todos esos programas, todas esas situaciones, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo están simplemente vigilando todos estos procesos. En caso tal, cualquiera de estos organismos o aquellas personas que manejan o administran estos programas públicos tengan irregularidades del tema ilegal, la Procuraduría, la Contraloría puede sancionarlo legalmente y disciplinarmente a través de unas investigaciones que están conjuntamente establecidas con la Fiscalía para dar orden de captura si en caso tal la persona ha cometido el delito o no. Cabe decir que este proceso es un proceso ya legal, un proceso jurídico que establece la nación a través de unas investigaciones junto a los organismos de control. También podemos tener en cuenta que estos organismos son netamente públicos. Sigamos. Bueno, el primer organismo es la Procuraduría General de la Nación. Es un órgano de control autónomo que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos, los particulares que ejercen función pública y la agencia del Estado colombiano. Es el órgano director del Ministerio Público y está a cargo de garantizar los derechos colectivos de la ciudadanía, actuando en representación de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir este concepto? Que la Procuraduría, se encarga de vigilar
y prevenir las irregularidades cometidas por aquellas personas que son encargadas de manejar los programas públicos, las organizaciones públicas, los entes territoriales y todo que haya un manejo organizacional y de gestión en el Estado. Por lo tanto, también se encarga de que junto a la Fiscalía sancionar a estas personas si en caso tal se encuentran con aquellos delitos que generen un proceso ilegal en los programas públicos. Por lo tanto, cuando la Procuraduría hace la vigilancia, la gestión, ella puede de pronto en un programa ir a vigilar y a cerciorarse de que la plata esté llegando de manera acorde, que se estén utilizando los recursos idóneos, que los recursos estén llegando a las personas que lo necesitan realmente y que no se esté generando un problema de irregularidad, un problema de robo, un problema de desilusión a la hora de satisfacer las necesidades de la comunidad. Sigamos. La Contraloría General de la Nación es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las entidades públicas en Colombia. Evalúa los resultados obtenidos por diferentes organizaciones y entidades del Estado. Supóngase que la Contraloría y la Procuraduría parecieran que fueran hermanos de programas públicos. Sin embargo, a pesar de que la Contraloría investiga a las organizaciones, la Procuraduría investiga a las personas. Esto es como a modo de diferencia. Cuando la Procuraduría investiga a una persona o cómo esta persona maneja dichos recursos, por ejemplo, un alcalde, un gobernador, el director de Familias en Acción, el director de Adulto Mayor, la Contraloría, maneja y vigila los programas y cómo se genera esa gestión en los programas. La Procuraduría investiga a la persona y la Contraloría investiga el programa y la gestión. Eso no quiere decir que la Contraloría no pueda investigar también a la persona, simplemente que cada una cumple su función. En cuanto a la Defensoría del Pueblo, es un organismo público que nos ayuda al colombiano a ser partícipes de pelear por nuestros derechos fundamentales. Si en caso tal nos están violando el derecho una empresa, el Estado, una alcaldía, una organización, un programa, un proyecto, una entidad pública, una entidad de salud, una entidad educativa, nosotros podemos ir a Defensoría del Pueblo y poner nuestra queja y nuestra situación para que ellos nos orienten y esencialmente velen por la promoción de nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos. Ella nos ayuda a través de asesoría, nos ayuda a través de conocimiento y a través de un abogado para establecer si estamos siendo víctimas de violación de los derechos humanos y derechos fundamentales. Bueno, como conclusión de la clase, tenemos que la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos hace parte de estos organismos de control, porque ellos lo que buscan es vigilar y respetar nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos colectivos. Vigilar los recursos públicos, claro, esta se encarga de que ninguna empresa, ninguna organización, ninguna persona se robe, haga actos de corrupción con estos recursos públicos. Dice, velar por el manejo de las entidades públicas, claro, ver esa gestión, ver si se están dando de manera acorde, de manera llena de igualdad, llena de equidad social para todos, que los recursos estén llegando a las personas que realmente lo necesitan, no aquellos que por, digamos, la famosa palanca lleguen a tener esos recursos. Y tenemos la organización de los programas públicos. Trata de que los programas públicos estén bien organizados y de vigilar la gestión, que sea de manera eficaz, eficiente, no que los recursos den y por un mal planteamiento estén llegando a personas que no deben llegar. Por lo tanto, es algo importante la organización de los programas públicos y evitar obviamente los actos de corrupción contra los dineros y recursos públicos del Estado. Bueno, para terminar la clase debemos tener en cuenta el sustento de la clase con el documento Libro de Santillana y el siguiente link que deje por acá. Muchas gracias.